¿Sabías que hay sangre que brilla bajo la luna? Sangre que puede romper maldiciones, sanar lo imposible, cambiar destinos escritos en piedra. Esta es la historia de una joven que nunca supo que su sangre era la clave para salvar al lobo más poderoso de las montañas. Una historia donde cada gota derramada escribió una profecía, donde cada cicatriz escondía un propósito, y donde el amor más prohibido nació de la oscuridad más profunda. Porque cuando la luna elige, no pregunta. Cuando el destino llama, no espera. Y cuando dos almas rotas se encuentran bajo el cielo nocturno, ni los dioses pueden detener lo que está por venir. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una simple historia de amor entre una esclava y un alfa. Es la crónica de una salvación imposible, de un sacrificio que desafió a la muerte misma, y de 6 lunas que marcaron la diferencia entre la humanidad y la bestia. Selene no sabía que era especial, que él no sabía que podía ser salvado. Pero la luna lo sabía todo, y había estado esperando este momento durante siglos. Antes de que comencemos este viaje juntos, necesito pedirte algo. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa esa campanita de notificaciones. Porque si tu alma te trajo hasta aquí, es porque estás destinado a escuchar estas palabras. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo y si alguna vez sentiste que tu vida tenía un propósito oculto que aún no habías descubierto. Porque eso es exactamente lo que le pasó a Selene. Durante 22 años vivió pensando que era invisible, sin valor, un error del destino. Pero cada golpe que recibió, cada lágrima que derramó, cada noche que pasó mirando la luna con esperanza desesperada, estaba tejiendo el camino hacia el momento que cambiaría 2 mundos para siempre. Así que quédate conmigo. No te vayas, porque esta historia va a recordarte que incluso en la oscuridad más profunda, la luna siempre encuentra la forma de brillar. Selene tenía 12 años cuando su mundo terminó. Era un día ordinario en la aldea de Lunaris, uno de esos días donde el sol brillaba demasiado fuerte y el aire olía a pan recién horneado. Ella había salido temprano esa mañana a recoger flores silvestres en el campo, como hacía cada semana. Su madre necesitaba las hierbas para sus remedios, y Selene amaba esa tarea porque le permitía escapar del ruido de la aldea y perderse en el silencio del bosque. Tenía una canasta llena de flores moradas y amarillas cuando escuchó el primer grito. Venía de la dirección de su casa, distante pero inconfundible. Un grito de terror puro. Selene dejó caer la canasta y corrió. Sus pies descalzos golpeaban el suelo de tierra, mientras su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Cuando llegó al borde del bosque y vio su aldea, se detuvo en seco. El humo negro se elevaba hacia el cielo como serpientes oscuras. Las llamas devoraban las casas de madera. Y por todas partes había soldados con armaduras brillantes y espadas manchadas de rojo. No eran soldados del reino. Eran mercenarios, bandidos, hombres sin alma que habían venido a saquear y destruir. «¡Mamá!», gritó Selene, pero su voz se perdió en el caos. Quiso correr hacia su casa, pero una mano fuerte la agarró del brazo y la jaló hacia atrás. Era su madre. Tenía el rostro cubierto de ceniza y sangre, los ojos llenos de pánico. «Selene, escúchame», dijo su madre con voz urgente, sacudiéndola. «Tienes que correr, tienes que esconderte. No mires atrás, ¿me oyes? No mires atrás». «No, no te voy a dejar». Selene se aferró a su madre, llorando. «Ven conmigo, podemos correr juntas». Pero su madre negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «No puedo, mi amor. Estoy herida. Solo te haría más lenta».
Levantó su túnica y Selene vio la herida profunda en su costado. La sangre fluía sin parar. «Pero tú puedes salvarte. Tú tienes que vivir». «Mamá, no». El grito de Selene fue ahogado por otro rugido de fuego. Su madre la empujó con fuerza hacia el bosque. «Corre, corre y no pares hasta que llegues al río. Hay una cueva detrás de la cascada. Escóndete allí». Su madre le dio un último empujón. «Te amo, Selene. Siempre te amé. Y recuerda, eres especial. La luna te protege. Siempre te ha protegido». Selene no entendió esas últimas palabras, pero no tuvo tiempo de preguntar. Los soldados habían visto a su madre. Venían corriendo hacia ellas. Su madre se dio la vuelta para enfrentarlos, dándole a Selene los segundos que necesitaba para correr. Y Selene corrió. Corrió con lágrimas cegándola, con el corazón rompiéndose en 1000 pedazos, con el último grito de su madre resonando en sus oídos. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas no pudieron más, hasta que finalmente se derrumbó junto al río, temblando y sollozando. Esa noche, escondida en la cueva húmeda y oscura detrás de la cascada, Selene miró la luna a través de una grieta en las rocas. Era luna llena, brillante y plateada, indiferente al dolor del mundo. Y por primera vez en su vida sintió algo extraño. Su hombro izquierdo ardía, como si algo bajo la piel estuviera despertando. Se tocó el lugar y sintió la marca de nacimiento que siempre había tenido allí, la pequeña media luna que su madre solía besar antes de dormir. «La luna te protege», había dicho su madre. En ese momento Selene no lo creyó. Porque si la luna realmente la protegía, ¿por qué había dejado que su mundo ardiera? Selene pasó 3 días escondida en esa cueva, bebiendo agua del río y comiendo las bayas que encontraba cerca. Cada noche salía a mirar su aldea a lo lejos, esperando ver señales de vida, de sobrevivientes, pero solo veía ruinas humeantes y silencio. Al 4.º día, el hambre y la desesperación la obligaron a salir. Caminó de vuelta hacia Lunaris con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa. Comida, ropa, alguna señal de que alguien más había sobrevivido. Lo que encontró fue muerte. Cuerpos en las calles, casas reducidas a ceniza. Y en el centro de la plaza, donde alguna vez jugó con otros niños, estaba el cuerpo de su madre, junto a otros aldeanos. Selene cayó de rodillas frente a su madre. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo se quedó allí, mirando el rostro pacífico de la mujer que le había dado la vida. La mujer que había sacrificado todo por darle una oportunidad de sobrevivir. «¡Qué conmovedor!», dijo una voz áspera detrás de ella. Selene se volteó y vio a un hombre grande, con barba gris y ojos crueles. Llevaba ropas de mercader, pero había algo oscuro en él. Una huérfana llorando a su mamá. ¡Qué lástima! Selene se puso de pie temblando. «¿Quién eres tú?» «Soy Garón el comerciante», dijo el hombre con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y tú, pequeña, eres ahora mercancía». Antes de que Selene pudiera reaccionar, 2 hombres aparecieron detrás de ella y la agarraron. Luchó, pateó, mordió, pero era demasiado débil, demasiado pequeña. La ataron y la arrojaron a una carreta junto con otros niños que habían sobrevivido la masacre. Así comenzó su vida como esclava. Garón el comerciante la vendió a un noble menor, quien la vendió a otro, quien finalmente la vendió a la casa Dravos. Para cuando cumplió 13 años, Selene ya había olvidado cómo era sentirse libre. Había olvidado el calor del abrazo de su madre, el sonido de su risa. Todo lo que recordaba era el dolor, el hambre y la marca en su hombro que ardía cada vez que salía la luna llena.
La casa Dravos era una mansión grande en el borde del territorio humano, justo donde las montañas comenzaban a elevarse y los bosques se volvían más densos. El señor Dravos era un hombre codicioso que comerciaba con los lobos de las montañas, vendiendo armas y provisiones a cambio de pieles y protección. La señora Dravos era una mujer amargada que encontraba placer en hacer sufrir a sus sirvientes. Selene era la más baja en la jerarquía de la casa. Ni siquiera tenía un cuarto propio. Dormía en un rincón de la cocina sobre un colchón de paja que olía a humedad. Se despertaba antes del amanecer para encender los fuegos, limpiar las cenizas, preparar el agua caliente para los baños de la familia. Durante el día fregaba pisos, lavaba ropa, cargaba agua desde el pozo que estaba a medio kilómetro de distancia. Las otras sirvientas la ignoraban o la maltrataban. Decían que traía mala suerte porque tenía esa marca extraña en el hombro. La llamaban la marcada o la maldita. Selene aprendió a mantener la cabeza baja, a no hablar a menos que le hablaran, a moverse como un fantasma por los pasillos. La señora Dravos la golpeaba con su bastón cuando la comida estaba demasiado fría o demasiado caliente, cuando el piso no brillaba lo suficiente, o simplemente porque estaba de mal humor. Señor Dravos ni siquiera sabía su nombre. Para él, ella era solo la chica. Pero lo peor no eran los golpes ni el hambre constante. Lo peor era la soledad. Selene pasaba días enteros sin hablar con nadie, sin recibir una palabra amable, una sonrisa, un simple reconocimiento de que existía. A veces se preguntaba si realmente estaba viva o si había muerto en aquella cueva, y esto era su castigo eterno. Las únicas noches en que se sentía algo parecido a la paz eran las noches de luna llena. Después de que todos se dormían, Selene subía al tejado de la mansión y se sentaba allí, mirando la luna. La marca en su hombro siempre brillaba en esas noches, emitiendo un suave resplandor plateado que la asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Se había acostumbrado a ocultarla con ceniza y trapos apretados, aterrizada de que alguien la viera brillar y la acusara de brujería. Pero cuando estaba sola bajo la luna, se quitaba los trapos y dejaba que la marca brillara libremente. Y por un momento, solo un momento, se sentía conectada con algo más grande que ella misma. Sentía que su madre estaba allí, observándola desde algún lugar entre las estrellas. Sentía que quizás, solo quizás, su vida tenía algún propósito que aún no podía ver. Algún día, susurraba a la luna, algún día esto tendrá sentido. La luna nunca respondía, pero Selene seguía esperando. Kyle no siempre fue el lobo solitario de las montañas. Hubo un tiempo, hace años que parecían siglos, en que fue diferente. Fue un hermano mayor que jugaba con su hermano menor en los campos. Fue un hijo que hacía orgulloso a su padre. Fue un líder en entrenamiento que soñaba con proteger a su manada y mantener la paz en las montañas. Fue también un hombre enamorado. Su nombre era Elara. Era una loba de ojos dorados y risa musical, la hija del alfa de una manada aliada. Kyle la conoció en un festival de la luna llena cuando ambos tenían 19 años. Ella lo desafió a una carrera bajo la luna, y aunque Kyle era más rápido, ella ganó porque conocía atajos que él no. Se rió de su cara de sorpresa, y en ese momento Kyle supo que ella sería suya. Cortejó a Elara durante 2 años. Le traía flores silvestres de las montañas más altas. Le escribía poemas torpes que la hacían reír. Peleaba en su nombre en los torneos, siempre dedicándole sus victorias. Y cuando finalmente le pidió que fuera su compañera, ella dijo que sí sin dudarlo.
Se casaron bajo la luna llena de verano, con ambas manadas como testigos. Fue la celebración más grande que las montañas habían visto en décadas. Kyle nunca había sido tan feliz. Tenía a Elara, tenía a su manada, tenía un futuro brillante por delante. Su padre estaba envejeciendo y pronto le pasaría el rol de alfa. Todo era perfecto. Pero la perfección, como Kyle aprendería, es siempre temporal. El hermano menor de Kyle se llamaba Darian. Era más bajo que Kyle, menos fuerte, menos respetado por la manada. Y aunque Kyle lo amaba y siempre lo había tratado como igual, Darian cargaba una envidia secreta que crecía cada día como una planta venenosa. Darian también amaba a Elara. La había amado primero, de hecho, antes de que Kyle la conociera. Pero ella nunca lo había mirado dos veces. Siempre había tenido ojos solo para Kyle. Y esa verdad carcomía a Darian por dentro. La noche de la traición fue durante un viaje de caza. Castle y un grupo de guerreros habían salido a las montañas lejanas para investigar rumores de humanos cazadores ilegales en su territorio. Elara se quedó en la aldea porque estaba embarazada de su primer hijo. Kyle le prometió que volvería en 3 días, pero no volvió a tiempo. Los rumores eran ciertos y hubo una batalla. Kyle resultó herido, nada grave pero suficiente para retrasarlos. Cuando finalmente regresó a la aldea 5 días después, encontró cenizas y sangre. Una bruja había venido al pueblo. Nadie sabía de dónde o por qué. Algunos decían que Darian la había traído, buscando poder para desafiar a Kyle. Otros decían que ella vino sola, atraída por algo en las montañas. Pero todos coincidían en lo que pasó después. La bruja exigió un tributo, la loba más hermosa de la manada. Los ancianos se negaron. La bruja se enfureció, y en su ira lanzó una maldición sobre toda la aldea. Muchos murieron instantáneamente, sus cuerpos marchitándose como flores bajo el sol cruel. Otros enloquecieron, atacándose entre sí. El caos reinó durante horas. Elara, embarazada y vulnerable, trató de esconderse, pero Darian la encontró. Y en un momento de locura, creyendo que si Kyle no podía tenerla, nadie podría, Darian mató a Elara con sus propias garras. Cuando Kyle llegó y encontró el cuerpo de su compañera y su hijo no nacido, algo dentro de él murió. El dolor era tan profundo que no podía respirar, no podía pensar, no podía hacer otra cosa que aullar su agonía al cielo. Y fue entonces cuando la bruja reapareció. Estaba moribunda, herida por los guerreros de la manada, pero aún tenía suficiente poder para un último hechizo. Miró a Kyle con ojos llenos de malicia. «Tú llorarás por ella para siempre», dijo la bruja con voz ronca. «Pero no como hombre. Tu dolor te convertirá en bestia. Cada luna llena perderás más de tu humanidad, y cuando pierda la última gota serás monstruo eternamente, condenado a destruir todo lo que amas. Solo la sangre de la luna puede salvarte, pero no hay más videntes. Todas están muertas». Con eso, la bruja murió, y la maldición comenzó. La primera luna llena después de la maldición fue horrible. Kale se transformó como siempre, pero esta vez fue diferente. La bestia dentro de él no quería volver a su jaula. Luchó por el control durante horas, y cuando finalmente regresó a forma humana, había destrozado medio bosque y casi había matado a 3 miembros de su propia manada. Darian había huido la noche de la masacre sabiendo lo que había hecho. Los guerreros lo buscaron, pero nunca lo encontraron. Algunos decían que se había suicidado por la culpa. Otros que había escapado al territorio humano. Kyle no se molestó en buscarlo. Ya no le importaba vengarse de su hermano. Ya no le importaba nada.
Se encerró en la vieja fortaleza de piedra en lo alto de la montaña, el lugar donde los alfas de su línea habían vivido durante generaciones. Ordenó a su manada que no se acercara. Solo la anciana curandera, Maren, tenía permiso de visitarlo, trayéndole provisiones y hierbas que nunca funcionaban para aliviar su condición. Cada luna llena era peor que la anterior. El lobo se volvía más salvaje, más sediento de sangre, más difícil de controlar. Kyle comenzó a perder pedazos de tiempo. Se despertaba cubierto de sangre sin recordar que había cazado. Encontraba garras marcas en las paredes de piedra de su habitación. Una vez se despertó en el bosque a kilómetros de distancia, rodeado de ciervos muertos. Maren le había explicado la progresión de la maldición. «Tienes aproximadamente 3 años», le dijo con tristeza. «Tal vez 36 lunas llenas antes de que la bestia tome el control permanentemente. Después de eso no habrá vuelta atrás. Serás un lobo loco, una bestia sin mente ni alma, destinado a matar hasta que alguien te mate». «Entonces, que alguien me mate ahora», había dicho Kyle, «sería más misericordioso». Pero Maren negó con la cabeza. La profecía mencionó la sangre de la luna, las videntes. Mientras exista, aunque sea una pequeña posibilidad de salvación, no puedes rendirte. «Todas las videntes están muertas», respondió Kyle con amargura. «La bruja se aseguró de decírmelo antes de morir. No hay esperanza». Pero Maren, testaruda como siempre, no aceptaba eso. Pasó años investigando, buscando en textos antiguos, consultando con curanderos y sabios de otras manadas. Buscaba cualquier pista de que pudiera haber sobrevivido una vidente. Mientras tanto, Kyle se hundía más y más en la oscuridad. Dejó de salir de su fortaleza. Dejó de hablar con su manada. Dejó de importarle si vivía o moría. Solo contaba las lunas, una por una, esperando el día en que finalmente perdiera su última chispa de humanidad y pudiera dejar de sentir este dolor insoportable. 36 lunas, luego 30, luego 20, luego 10. Y entonces, cuando solo quedaban 6 lunas, Maren vino con noticias. «Hay un banquete en la casa Dravos», dijo. «Mercaderes de todo el reino estarán allí. Deberías ir. Podrías escuchar algo sobre las videntes, algún rumor, alguna pista». Kyle se negó. «No tiene sentido». «Entonces, ve por tu manada», insistió Maren. «Necesitan ver que su alfa todavía existe, aunque sea por una noche. El territorio se está debilitando. Otras manadas están comenzando a cuestionar tu liderazgo. Si no apareces pronto, habrá desafíos». Kyle no quería ir, pero Maren tenía razón. Su manada lo necesitaba, aunque fuera solo para mantener las apariencias. Así que aceptó asistir al banquete en la casa Dravos, sin saber que esa noche cambiaría todo. Sin saber que la última vidente estaba allí, escondida a simple vista, sirviendo vino con manos temblorosas. Sin saber que su salvación había estado esperando todo este tiempo. La preparación para el banquete había tomado semanas. El señor Dravos había invitado a nobles, mercaderes y líderes de todas las manadas de lobos cercanas. Era su evento más grande del año. Una oportunidad de mostrar su riqueza y cerrar tratos comerciales lucrativos. Para Selene significaba semanas de trabajo sin descanso. Ella y las otras sirvientas habían limpiado cada rincón de la mansión hasta que brillaba. Habían cocinado durante días, jabalí asado, patos en miel, pasteles elaborados, vinos importados de reinos lejanos. Las manos de Selene estaban llenas de quemaduras de la cocina y cortes de los cuchillos. Su espalda dolía de cargar leña. Apenas había dormido. La noche del banquete, la señora Dravos la llamó. «Tú», dijo con desprecio,
Vas a servir en el salón principal esta noche, y más te vale no arruinar nada o te azotaré personalmente. Selene bajó la cabeza. Sí, mi señora. Le dieron un vestido de sirvienta limpio, pero simple, negro y sin adornos. Le ordenaron que se bañara y se cepillara el cabello, que generalmente llevaba en un moño desprolijo. Cuando Selene se miró en el espejo quebrado de la cocina, casi no se reconoció. Sin la suciedad y el cabello despeinado, se veía diferente, más joven, más vulnerable. Los invitados comenzaron a llegar al anochecer. Selene se colocó junto a la pared del gran salón con las otras sirvientas, sosteniendo una jarra de vino, esperando órdenes. Vio a los nobles entrar con sus ropas lujosas. Vio a los lobos entrar en forma humana, pero con una gracia y poder que los marcaba como diferentes. Todos hablaban fuerte, reían, se pavoneaban. Y entonces él entró. Selene lo supo inmediatamente. Todos lo supieron. El salón entero pareció contenerse el aliento cuando el alfa Kyle cruzó el umbral. Era alto, más alto que cualquier hombre en la habitación. Vestía completamente de negro, desde sus botas hasta su camisa de cuello alto. Su cabello era negro como la noche, peinado hacia atrás revelando un rostro de líneas duras y expresión vacía. Pero lo que más impactó a Selene fueron sus ojos. Eran plateados, como la luna misma, pero estaban muertos, vacíos, como si miraran al mundo sin verlo realmente. Se movía con la gracia letal de un depredador. Nadie se le acercaba demasiado. Incluso los otros alfas le daban espacio, reconociendo a alguien más peligroso que ellos. Kyle se sentó en la mesa principal, lejos del señor Dravos, y simplemente observó el salón con esos ojos plateados y muertos. No comía, apenas bebía. Solo existía allí, como una sombra viviente. Selene fue ordenada a llenar su copa. Sus manos temblaban mientras se acercaba a él. Podía sentir el poder que emanaba de él, como una ola de calor invisible. Mantuvo la cabeza baja como le habían enseñado, y vertió el vino con cuidado. Fue entonces cuando pasó. Un poco de vino se derramó sobre la mesa. Solo unas gotas, pero suficiente. La señora Dravos lo vio y gritó: «Torpe e inútil, te dije que no arruinaras nada». Selene se quedó paralizada, la jarra aún en sus manos. Sabía lo que vendría. La señora cruzó el salón con su bastón levantado. Selene cerró los ojos esperando el golpe, pero no llegó. Abrió los ojos y vio que el alfa Kyle había atrapado el bastón en el aire, su mano envolviendo la madera con facilidad. La señora Dravos lo miraba con shock y miedo. «Un poco de vino derramado no justifica violencia», dijo Kyle con voz baja y peligrosa. Soltó el bastón y la señora Dravos retrocedió, balbuceando disculpas. Kyle finalmente miró a Selene. Sus ojos, plateados, se encontraron con los grises de ella. Y en ese momento algo pasó. Algo que ninguno de los dos podía explicar. Era como si el aire entre ellos se electrificara. Como si una cuerda invisible se tensara, conectándolos. Selene sintió que su marca ardía bajo la tela del vestido, tanto que casi gimió del dolor. ¿Él también lo sentía? Debía ser así, porque sus ojos se abrieron levemente, la primera emoción real que mostraba desde que llegó. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. Era la primera vez en 10 años que alguien le preguntaba su nombre. Selene casi había olvidado cómo responder a esa pregunta. «Selene, señor», susurró. «Selene», repitió él, como si probara el nombre en su lengua. Algo pasó por sus ojos, algo que desapareció tan rápido que Selene pensó que lo había imaginado. «Vuelve a tu trabajo». Ella asintió y se alejó con piernas temblorosas.
pero podía sentir sus ojos siguiéndola mientras se movía por el salón. Y cada vez que miraba en su dirección, lo encontraba observándola. El banquete continuó durante horas. Selene sirvió comida y vino, limpió platos, escuchó conversaciones sin participar, pero todo el tiempo era hiperconsciente de la presencia de Kyle. Era como tener un peso constante sobre sus hombros, cálido y perturbador. No entendía por qué la había defendido, no entendía por qué seguía mirándola, y definitivamente no entendía por qué su marca ardía cada vez que él estaba cerca. La noche avanzaba, y el señor Dravos se emborrachaba más. Comenzó a contar historias exageradas sobre sus tratos comerciales, presumiendo sobre su riqueza, y luego, con esa cruel diversión de los borrachos, decidió hacer un espectáculo. «Esa chica», gritó señalando a Selene. «La marcada, ven aquí». Selene se acercó con el corazón en la garganta. El señor la agarró del brazo y la arrastró al centro del salón. «Miren todos, esta es mi sirvienta más inútil. La compré hace años por casi nada. ¿Y saben por qué? Porque está maldita». Rió y algunos invitados se unieron nerviosamente. «Tiene una marca en el hombro, una marca de bruja. Dicen que trae mala suerte. Por eso no vale nada. De hecho, estaba pensando en venderla a los burdeles del puerto. Al menos allí podría sacarle algo de valor». Selene cerró los ojos, humillada más allá de las palabras. Lágrimas ardían detrás de sus párpados, pero se negó a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. «Una marca, dices». Era la voz de Kyle, cortante como cristal. El silencio cayó sobre el salón. «Muéstramela». «¿Qué?». El señor Dravos parpadeó confundido. «La marca, quiero verla». Kyle se había levantado de su asiento. Había algo en su postura, una tensión, como un depredador a punto de saltar. El señor, nervioso ante la atención del alfa, jaló la manga del vestido de Selene hacia abajo, exponiendo su hombro izquierdo. Allí, clara como el día, estaba la marca. Una media luna perfecta del tamaño de una moneda, de un color plateado que parecía brillar incluso bajo la luz de las velas. Kyle se quedó absolutamente quieto. Selene, con los ojos aún cerrados, no vio su reacción. Pero Maren, la curandera que había venido con Kyle, sí, y ahogó un grito. «La marca de las videntes», susurró Maren. «Es ella». Después de todos estos años, Kyle caminó hacia Selene con pasos lentos y deliberados. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano y tocó la marca con un dedo. Selene abrió los ojos con un jadeo. El contacto enviaba chispas de electricidad por todo su cuerpo. La marca brilló, pulsando con luz plateada. Todos en el salón lo vieron. Los murmullos comenzaron inmediatamente. «Magia, imposible. Las videntes están extintas». Kyle retiró su mano, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Selene. «¿Cuánto?», preguntó sin mirar al señor Dravos. «¿Qué? ¿Cuánto cuesta?». La voz de Kyle era peligrosamente calmada. El señor Dravos, viendo una oportunidad de negocio, sonrió codiciosamente. «Bueno, si un alfa está interesado, digamos que 100 monedas de oro». Era un precio ridículamente alto. 10 veces lo que Selene realmente valía. Algunos invitados rieron, esperando que Kyle rechazara la oferta. «200», dijo Kyle. El silencio fue absoluto. «Le daré 200 monedas de oro, pero la quiero ahora, esta noche». El señor Dravos prácticamente babeaba. «Por supuesto, por supuesto. La chica es suya, Alpha Kyle». Y así, sin ceremonia, sin preguntarle su opinión, Selene fue vendida una vez más. Pero esta vez al hombre más peligroso en todas las montañas. El alfa maldito que tenía 6 lunas antes de convertirse en monstruo permanente. Kyle le hizo un gesto.
Ven conmigo. Selene, aturdida y confundida, lo siguió. No tenía otra opción. Mientras salía de la casa Dravos, miró hacia atrás una vez. La señora Dravos la miraba con resentimiento. Las otras sirvientas con shock. El señor Dravos contaba sus monedas con deleite. Y Selene supo que, para bien o para mal, su vida acababa de cambiar para siempre. El viaje a la fortaleza fue silencioso. Kyle montaba un caballo negro, y Selene iba en uno más pequeño que uno de los guerreros de Kyle le había dado. La manada los seguía en forma de lobo, sombras grises y marrones moviéndose entre los árboles. Selene temblaba, aunque no de frío. El miedo, la confusión y algo más que no podía nombrar se arremolinaban en su pecho. ¿Por qué la había comprado? ¿Qué iba a hacer con ella? Las historias sobre el Alpha Kale eran aterradoras. Decían que mataba sin remordimiento, que su maldición lo volvía loco, que cualquiera que se acercara a él terminaba muerto. Y sin embargo, cuando la había tocado, cuando su dedo había rozado su marca, no había sentido peligro. Había sentido reconocimiento, como si su alma reconociera la de él de alguna forma inexplicable. La fortaleza apareció después de una hora de viaje por senderos montañosos. Era una estructura imponente de piedra gris, construida en un acantilado que daba a un valle profundo. Antiguas torres se elevaban hacia el cielo, y las ventanas eran estrechas como las de una prisión. Era un lugar construido para defensa, no para comodidad. Entraron por una puerta pesada de madera y hierro. El interior era frío y oscuro, iluminado solo por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Los pasillos eran anchos y altos, hechos para lobos en forma animal. Había un olor a piedra vieja, madera quemada y algo salvaje que Selene no podía identificar. Kyle la guió a través de varios pasillos y escaleras hasta llegar a una puerta en la torre este. La abrió y le hizo un gesto para que entrara. Selene obedeció, preparándose para lo peor. Lo que encontró la sorprendió. No era una celda ni un calabozo. Era una habitación decente con una cama real, un pequeño escritorio, una chimenea y una ventana que daba al bosque. Había ropa limpia doblada sobre una silla y una bandeja con pan y queso sobre la mesa. «Esta es tu habitación», dijo Kyle desde la puerta. «Nadie te molestará aquí. La puerta no tiene cerrojo porque no eres una prisionera. Puedes moverte por la fortaleza libremente, pero no abandones el territorio. Maren vendrá mañana para hablar contigo». Selene se volteó hacia él confundida. «No entiendo. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué quieres de mí?» Kyle la miró durante un largo momento. En sus ojos plateados había algo que parecía dolor. «Maren te lo explicará mejor. Pero la versión corta es que creo que puedes ayudarme. Tu marca... Esa marca no es una maldición, es un regalo. Eres una vidente de la luna. Las creíamos extintas». «No sé de qué estás hablando», susurró Selene. «Solo soy una esclava. Solo tengo una marca extraña que me ha traído problemas toda mi vida». «Eres mucho más que eso, solo que aún no lo sabes». Kale dio un paso hacia atrás, preparándose para irse. «Descansa esta noche. Mañana comenzaremos a entender qué eres realmente». «Espera», llamó Selene antes de que pudiera irse. Él se detuvo. «¿Estás realmente maldito? ¿Es verdad lo que dicen sobre ti?» Kyle no la miró cuando respondió. «Cada palabra es cierta. Cada luna llena y me acerco más a convertirme en el monstruo que todos temen. Y cuando eso suceda, mataré a todos los que amo. Por eso vivo solo. Por eso no permito que nadie se acerque». Finalmente la miró. «Y si tienes algo de sentido común, tendrás miedo de mí». «Tengo miedo»,
admitió Selene, pero no de ti. Tengo miedo de no entender lo que está pasando. Tengo miedo de que esto sea un sueño y vaya a despertar de vuelta en la cocina de la casa Dravos. Algo que casi podría ser una sonrisa tocó los labios de Kael. No es un sueño, aunque a veces desearía que lo fuera. Con eso cerró la puerta, dejando a Selene sola. Ella se quedó allí, mirando la puerta durante un largo tiempo. Luego miró la habitación, la cama suave, la comida. Por primera vez en 10 años tenía un espacio propio. No tenía que dormir en el piso. No tenía que despertarse antes del amanecer. No tenía que temer un golpe en cualquier momento. Selene se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La luna llena brillaba sobre el valle, bañando todo en luz plateada. Instintivamente se tocó la marca en su hombro. Aún ardía suavemente, como un eco del toque de Kael. «¿Qué soy?», susurró a la luna. «¿Qué quieres de mí?». La luna, como siempre, no respondió. Pero esa noche, por primera vez en años, Selene sintió algo parecido a la esperanza. Maren llegó al amanecer. Era una mujer anciana, con cabello gris recogido en trenzas y ojos sabios que parecían ver directo al alma. Se movía con la gracia de alguien que había vivido como lobo tanto como humano. «Buenos días, niña», dijo con una sonrisa amable. «Soy Maren, la curandera de esta manada. El Alfa Kael me pidió que viniera a hablar contigo». Selene, que había pasado la noche sin dormir, se sentó en la cama. «¿Para hablar sobre qué?». «Nadie me ha explicado nada. Solo sé que el Alfa dijo que soy una vidente y que puedo ayudarlo con su maldición». Maren se sentó en la silla junto al escritorio y respiró hondo. «Entonces, comencemos desde el principio. ¿Sabes algo sobre tu familia, niña? ¿Sobre tu madre?». «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años», dijo Selene con voz temblorosa, «durante el ataque a nuestra aldea. Antes de morir me dijo que la luna me protegía, pero nunca entendí qué quería decir». «Tu madre sabía la verdad», dijo Maren con suavidad. «Sabía lo que eras, aunque tal vez no la magnitud completa. Dime, ¿siempre tuviste esa marca en tu hombro?». «Sí, desde que nací. Mi madre decía que era especial, que significaba que yo era bendecida. Pero después de su muerte, otros dijeron que era una marca de maldición. En la casa Dravos me llamaban la marcada, como si fuera algo vergonzoso». Maren negó con la cabeza tristemente. «La ignorancia convierte bendiciones en maldiciones. Esa marca, Selene, es la marca de la luna. Solo las mujeres del linaje de las videntes la llevan, y tú, pequeña, eres la última de tu tipo». «No entiendo qué es una vidente». «Las videntes de la luna», explicó Maren, «eran mujeres nacidas cada 100 años con un don especial. Su sangre estaba bendecida por la luna misma, dándoles poderes únicos. Podían ver fragmentos del futuro. Podían comunicarse con los espíritus. Podían sanar heridas que ninguna medicina podía curar. Y lo más importante para nosotros, podían romper maldiciones ancestrales». Los ojos de Selene se abrieron. «¿Romper maldiciones?». «Sí. Tu sangre, cuando se derrama bajo la luna llena con las palabras correctas, tiene el poder de deshacer incluso la magia más oscura». Maren se inclinó hacia adelante. Hace siglos, las videntes eran respetadas y veneradas. Tanto humanos como lobos las buscaban por consejo y ayuda. Pero también eran temidas. Su poder era inmenso, y algunos lo veían como una amenaza. Hace aproximadamente 200 años hubo una casa. Los nobles que temían el poder de las videntes comenzaron a perseguirlas. Las acusaron de brujería, de conspirar contra los reinos. Una por una fueron capturadas y ejecutadas. Se quemaron sus registros, se destruyeron sus santuarios. La última vidente conocida murió hace 150 años.
O eso creíamos. Selene se tocó instintivamente la marca en su hombro. Pero si todas murieron, ¿cómo puedo yo ser una? El linaje debe haberse escondido. Tu madre, o su madre, o alguien antes que ellas, debe haber ocultado la verdad para mantener a la familia a salvo. Vivieron como campesinas comunes, manteniendo su don en secreto, hasta que naciste tú, con la marca brillando clara, anunciando lo que eres. Pero no tengo poderes, protestó Selene. No puedo ver el futuro ni comunicarme con espíritus. Solo tengo esta marca que brilla cuando sale la luna llena. ¿Cómo se supone que voy a ayudar al Alfa? Maren sonrió. Tus poderes están dormidos, niña. Necesitan ser despertados. Y eso es lo que haremos. Te enseñaré lo que sé. Te ayudaré a conectar con tu herencia, porque el Alfa Kael no tiene mucho tiempo. Solo le quedan 6 lunas llenas antes de que la maldición sea permanente. El peso de esas palabras cayó sobre Selene como una piedra. 6 lunas llenas, 6 oportunidades. Y si fallaba, el Alfa se convertiría en monstruo para siempre. No sé si puedo hacer esto, susurró Selene. Soy solo yo, solo una chica que ha sido esclava la mitad de su vida. ¿Cómo se supone que voy a salvar a alguien cuando ni siquiera pude salvarme a mí misma? Maren le tomó la mano con gentileza. Porque esa es la naturaleza de la sanación, niña. Los rotos sanan a otros rotos. Los que han sufrido entienden el sufrimiento de otros. Y a veces, salvar a alguien más es lo que necesitamos para salvarnos a nosotros mismos. Selene miró los ojos sabios de la anciana y vio sinceridad allí. Verdad, y tal vez, solo tal vez, esperanza. ¿Qué necesito hacer?, preguntó finalmente. La sonrisa de Maren se amplió. Primero, necesitas conocer al Alfa. No al monstruo que todos temen, sino al hombre debajo. Porque para romper su maldición necesitarás más que sangre y palabras. Necesitarás entenderlo. Y él necesitará confiar en ti. ¿Confiar en mí? Apenas me conoce. Entonces, conócense, dijo Maren simplemente. El tiempo es breve, pero el destino es paciente. Y tengo la sensación de que la luna los ha estado guiando hacia este momento durante años. Con eso, Maren se levantó y se dirigió a la puerta. Comenzaremos tu entrenamiento mañana. Hoy explora la fortaleza, conoce a los miembros de la manada, y cuando estés lista, busca al Alfa. Él está en la torre norte, donde siempre está, solo. Después de que Maren se fue, Selene se quedó sentada en su cama, procesando todo lo que había escuchado. Era una vidente. Tenía poderes. Podía salvar al Alfa, o podía fallar y condenarlo a una eternidad como bestia. No había presión, pensó con ironía amarga. Se levantó y se acercó a la ventana. El sol brillaba sobre las montañas, calentando su rostro. Abajo, en el patio, vio lobos en forma humana entrenando, sus movimientos fluidos y letales. Vio niños lobatos jugando, persiguiéndose entre los árboles. Vio vida, comunidad, algo que no había experimentado en 10 años. Y en algún lugar de esta fortaleza estaba Kael, el Alfa solitario, contando sus últimas lunas. Selene tomó una decisión. No sabía si podría salvarlo. No sabía si sus poderes despertarían a tiempo, pero iba a intentarlo. Porque después de años de sentirse inútil e invisible, finalmente tenía un propósito. Y ese propósito tenía ojos plateados y un alma rota que esperaba ser sanada. Capítulo 11. Entendiendo al Alfa. Selene pasó ese día explorando la fortaleza, tal como Maren sugirió. Era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Había salas de entrenamiento, cocinas comunales, una biblioteca llena de libros antiguos, un salón de reuniones donde la manada se congregaba.
Cada rincón parecía tener una historia, grabada en la piedra por generaciones de lobos que habían vivido allí. Los miembros de la manada la miraban con curiosidad y respeto. Nadie la molestó ni le habló con crueldad. Algunos incluso la saludaron con un asentimiento. Era extraño. Después de años de ser tratada como menos que nada, ser vista como alguien importante. Al caer la tarde, Selene finalmente reunió el coraje para buscar a Kael. Maren había dicho que estaba en la torre norte, así que allí se dirigió. Subió escaleras de piedra que parecían interminables, su respiración volviéndose más trabajosa con cada escalón. Finalmente llegó a una puerta pesada de madera oscura. Tocó suavemente. «Adelante», dijo la voz de Kael desde dentro. Selene empujó la puerta y entró. La habitación era espaciosa pero espartana. Había una cama grande con sábanas negras, un escritorio lleno de mapas y papeles, una estantería con libros viejos. Las ventanas daban a 3 lados, ofreciendo una vista espectacular de las montañas y los valles. Kael estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. No se volteó cuando ella entró. «Maren dice que necesito conocerte», dijo Selene después de un momento de silencio incómodo. «Dice que para ayudarte necesito entender quién eres». «Maren habla demasiado», respondió Kael, pero no había verdadero reproche en su voz. «¿Es verdad? ¿Necesito entenderte para que esto funcione?» Kael finalmente se volteó. Se veía cansado, como si no hubiera dormido en días. Probablemente no lo había hecho. «No lo sé. Nunca he roto una maldición antes, pero Maren es sabia. Si ella dice que es necesario, probablemente lo sea». Selene se acercó un poco. «Entonces, cuéntame, ¿cómo empezó tu maldición? ¿Quieres escuchar sobre el día más oscuro de mi vida?» La voz de Kael era fría. «Sobre cómo perdí a mi compañera y mi hijo. Sobre cómo mi propio hermano me traicionó. No es una historia agradable». «No espero que lo sea», dijo Selene con calma. «Pero si voy a ayudarte, necesito saber, por favor». Kael la miró durante un largo momento, evaluándola. Luego suspiró y caminó hacia el escritorio, donde había una botella de vino. Se sirvió una copa y bebió antes de hablar. «Su nombre era Elara», comenzó. «Era mi compañera, mi esposa. La amaba más de lo que creía posible amar a alguien. Estaba embarazada de nuestro primer hijo cuando murió». Y así Kael le contó todo. Sobre su hermano Darian y su envidia oculta. Sobre el ataque de la bruja y el caos que siguió. Sobre encontrar el cuerpo de Elara, destrozado por las garras de su propio hermano. Sobre las últimas palabras de la bruja y la maldición que lo condenó. Selene escuchó en silencio, viendo el dolor en los ojos de Kael, escuchando el quebranto en su voz. Y cuando terminó, entendió. La maldición no era solo física, era emocional. Era el peso de su culpa por no haber estado allí. Era el odio por su hermano. Era el vacío que Elara dejó atrás. «No fue tu culpa», dijo Selene suavemente cuando él terminó. «Estabas protegiendo tu territorio, no podías saber lo que iba a pasar». «Pero debería haberlo sabido», respondió Kael con amargura. «Debería haber visto las señales, debería haber estado allí». El debería no cambia el pasado, solo nos atormenta el presente. Kael la miró sorprendido. ¿Cómo es que alguien tan joven habla con tanta sabiduría? «Porque yo también cargo mi propia oscuridad», respondió Selene. «Vi morir a mi madre, viví 10 años como esclava. Conozco el debería muy bien. Debería haber corrido más rápido. Debería haber sido más fuerte. Debería haber salvado a mi madre. Pero no lo hice. Tuve que aprender a vivir con eso».
Por primera vez desde que lo conoció, Selene vio algo parecido a respeto en los ojos de Kael. Entonces, ambos somos sobrevivientes de nuestros propios infiernos. Sí, y tal vez por eso la luna nos unió. Los rotos sanan a otros rotos, ¿recuerdas? Kael casi sonrió. Maren definitivamente ha estado hablando contigo. Se quedaron en silencio durante un rato, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio compartido que se siente entre personas que se entienden, aunque apenas se conozcan. La próxima luna llena es en 5 días, dijo Kael finalmente. ¿Maren te explicó lo que va a pasar? Un poco. Dijo que te transformarás y que la bestia intentará tomar el control. Y que mi sangre, derramada sobre tu corazón con las palabras correctas, podría romper la maldición. Pero hay un riesgo, añadió Kael. Si no funciona, si la bestia es demasiado fuerte, podría lastimarte, matarte, y no podré detenerme. Entonces asegurémonos de que funcione. Kael negó con la cabeza. No es tan simple. La maldición se ha fortalecido con cada luna. La bestia es más fuerte ahora de lo que era hace 3 años. No sé si tu sangre será suficiente. Entonces la haremos suficiente, dijo Selene con más confianza de la que sentía. Maren va a entrenarme. Voy a despertar mis poderes, y cuando llegue el momento, estaré lista. ¿Por qué haces esto?, preguntó Kael de repente. Apenas me conoces, podrías irte. Eres libre ahora. No tienes que arriesgar tu vida por mí. Selene pensó en su respuesta cuidadosamente. Porque por primera vez en 10 años siento que mi vida tiene un propósito. Porque durante tanto tiempo me sentí inútil e invisible, y ahora tengo la oportunidad de hacer algo que importa. Y porque... Hizo una pausa, reuniendo coraje. Porque cuando me miras, me ves. Realmente me ves. Y nadie me había mirado así en mucho tiempo. Los ojos de Kael se suavizaron. Eres difícil de no ver, Selene. Algo pasó entre ellos en ese momento. Una comprensión silenciosa. Una conexión que iba más allá de las palabras. Era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía nombrar aún, pero ambos sentían. Deberías descansar, dijo Kael finalmente. El entrenamiento con Maren será duro, y solo tenemos 5 días. Selene asintió y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se volteó. Kael, solo quiero que sepas, no voy a rendirme contigo. No importa lo difícil que se ponga. Él la miró con expresión indescifrable. Espero que no te arrepientas de esas palabras. No lo haré, prometió ella. Y con esa promesa resonando en el aire, Selene se fue, dejando a Kael solo una vez más con sus pensamientos y su maldición. Pero esta vez, por primera vez en 3 años, Kael se permitió sentir algo que había enterrado profundamente: esperanza. Los siguientes días fueron los más intensos de la vida de Selene. Maren la despertaba al amanecer y la llevaba al bosque, lejos de la fortaleza, donde podían trabajar sin interrupciones. El poder de una vidente viene de 3 fuentes, explicó Maren el primer día. La luna, la sangre y el alma. Necesitas aprender a conectarte con las 3. Comenzaron con meditación. Maren le enseñó a Selene a sentarse en silencio, a vaciar su mente de pensamientos, a escuchar el latido de su propio corazón. Era más difícil de lo que sonaba. Selene había pasado años con su mente llena de miedo y preocupación. Apagar eso no era fácil, pero gradualmente, con la paciencia de Maren, comenzó a entenderlo. En la quietud podía sentir algo más. Una presencia suave, como un murmullo en el borde de su conciencia. Era la luna, susurrándole en un lenguaje que su sangre entendía, aunque su mente no. «Bien», dijo Maren después del 3er día. «Estás comenzando a conectarte. Ahora necesitas aprender a canalizar ese poder».
Le enseñó palabras en el idioma antiguo de las videntes, palabras que resonaban con poder cuando se hablaban correctamente. Le enseñó a cortar su palma y dejar que su sangre fluyera, observando cómo brillaba con ese resplandor plateado bajo el sol. Tu sangre es la clave, explicó Maren, pero no es solo derramarla, necesitas intención, necesitas creer que puedes sanar, que puedes romper la maldición, la duda debilitará el poder. El cuarto día, Maren trajo a Selene a un claro donde crecían flores silvestres. Las videntes no solo rompían maldiciones, dijo, también sanaban. Trata de sanar esta flor. Señaló una flor marchita, sus pétalos marrones y caídos. Selene se arrodilló junto a ella, insegura. ¿Cómo? Toca la flor, siente su dolor, y luego deja que tu poder fluya hacia ella. No pienses demasiado, solo siente. Selene extendió la mano y tocó los pétalos marchitos. Al principio no pasó nada, pero luego cerró los ojos y se concentró. Pensó en la vida, en el crecimiento, en la belleza de las cosas vivas, y sintió algo cálido fluir desde su pecho, bajar por su brazo y salir por sus dedos. Cuando abrió los ojos, la flor había cambiado. Los pétalos eran ahora de un rosa vibrante, llenos de vida. La marca en su hombro brillaba suavemente. «Lo hiciste», dijo Maren con orgullo. «Acabas de usar tu poder por primera vez conscientemente». Selene miró sus manos con asombro. «Lo sentí. Sentí la vida fluyendo a través de mí». Ese es el poder de una vidente. Vida y sanación fluyen en tu sangre. Maren se volvió seria. Pero recuerda, sanar una flor es una cosa. Romper una maldición antigua de una bruja vengativa es otra muy diferente. Requerirá todo tu poder, toda tu concentración y sí, mucha de tu sangre. Lo sé, dijo Selene. Estoy lista para pagar ese precio. Espero que sí, porque si fallas no solo perderás tu vida, perderás su alma. El peso de esas palabras acompañó a Selene durante el resto del día. Por la noche, cuando regresó a la fortaleza, buscó a Kael. Lo encontró en el patio de entrenamiento, golpeando un saco de arena con furia contenida. Sudor corría por su frente y su respiración era trabajosa. ¿Preparándote para la transformación?, preguntó Selene acercándose. Kael detuvo sus golpes y la miró. Cada luna llena es más difícil. Necesito estar cansado físicamente. A veces ayuda a retener el control un poco más. Maren dice que solo queda un día. Mañana por la noche es luna llena. Lo sé. Kael golpeó el saco una última vez, tan fuerte que se rompió. He estado contando cada hora. Selene se acercó más. ¿Tienes miedo? Kael la miró sorprendido. Nadie le había preguntado eso antes. Sí, tengo miedo de lastimarte. Tengo miedo de que esto no funcione y tengas que verme convertirme en lo que más temo. Tengo miedo de... ¿De qué?, preguntó Selene suavemente. De tener esperanza, admitió. Porque si tengo esperanza y falla, no sé si podré soportar la desilusión. Selene extendió su mano y tocó su brazo. El contacto envió esa familiar chispa de electricidad entre ellos. No va a fallar. Voy a salvarte, Kael. Lo prometo. Él miró su mano sobre su brazo, luego sus ojos. No hagas promesas que no puedes mantener. No lo estoy haciendo. Esta es una promesa que pienso cumplir. Kael colocó su mano sobre la de ella. Entonces, espero que la luna te haya dado suficiente poder, porque vas a necesitarlo. Se quedaron así, conectados por el tacto, mirándose bajo las estrellas que comenzaban a aparecer. Y por un momento el mundo se redujo a solo ellos dos. Pase lo que pase mañana, dijo Kael en voz baja, quiero que sepas que estos últimos días, conocerte, ha significado más de lo que puedes imaginar. Me recordaste que había una razón para luchar. Gracias por eso.
No tienes que agradecer. Solo confía en mí mañana y resiste. Lucha contra la bestia todo lo que puedas. Yo haré el resto. Lo haré, prometió él. Y en esa promesa mutua, en esa confianza recién formada, se plantaron las semillas de algo más profundo. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero ambos sentían crecer. Amor. El día de la luna llena amaneció claro y brillante. Selene se despertó con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que hoy era el día. Hoy rompería la maldición o moriría intentándolo. Maren vino temprano con ropa especial para el ritual. Una túnica blanca simple que llegaba hasta los tobillos, sin adornos ni decoración. «Blanco para la pureza», explicó Maren, y sin nada que interfiera con el flujo de energía. También trajo hierbas para que Selene bebiera. «Fortalecerán tu sangre», dijo, «y te mantendrán consciente incluso si pierdes mucha. Pero, Selene, necesito que entiendas algo. Este ritual va a doler. Mucho. No solo el corte de tu mano. Todo tu cuerpo va a sentir el drenaje del poder». «Puedo soportarlo», dijo Selene con determinación. «Y hay algo más que necesitas saber». Maren vaciló. «El ritual, si tiene éxito, creará un vínculo entre tú y el Alfa. No solo sanará su maldición, conectarán sus almas, sentirás sus emociones como si fueran tuyas. Su dolor será tu dolor, y cuando uno muera, el otro lo seguirá», terminó Selene. «Lo sé, tuve una visión la otra noche. La primera vidente me lo dijo». Maren no parecía sorprendida. «¿Y aún así estás dispuesta?» Selene pensó en Kael, en sus ojos plateados llenos de dolor, en su sonrisa rara que aparecía cuando ella decía algo que lo sorprendía, en la forma en que la miraba como si ella fuera preciosa, no invisible. «Sí», dijo, «estoy dispuesta». «Entonces que la luna te bendiga, niña, porque vas a necesitar toda su fuerza esta noche». La tarde se sintió interminable. Selene se bañó con agua infundida con hierbas lunares. Dejó que su cabello se secara naturalmente, cayendo en ondas negras sobre su espalda. Se puso la túnica blanca y se miró en el espejo. Se veía diferente. Ya no era la esclava invisible de la casa Dravos. Era alguien más, alguien con propósito, con poder, con destino. Cuando el sol comenzó a ponerse, la manada se reunió en el claro del bosque que Maren había preparado. Había un círculo de sal en el suelo, velas colocadas en puntos estratégicos, y en el centro una piedra plana donde Kael y Selene se pararían. Los lobos formaron un anillo alrededor del círculo, sus rostros serios. Todos sabían lo que estaba en juego. Si esto fallaba, su Alfa se perdería para siempre. Kael llegó al anochecer. Vestía solo pantalones negros, su torso desnudo revelando el cuerpo musculoso de un guerrero. Pero Selene vio las cicatrices también, marcas de batallas antiguas y algunas más recientes de sus transformaciones violentas. Sus ojos se encontraron a través del claro, y en esa mirada Selene vio miedo, esperanza y algo más que hizo que su corazón latiera más rápido. «Estás hermosa», dijo Kael cuando se acercó. «Y tú estás listo», respondió ella. «Tan listo como puedo estar para esto». Kael miró al cielo donde la luna comenzaba a aparecer aún no completamente visible. «Selene, si algo sale mal, si la bestia rompe el control, quiero que corras. No intentes ser heroína, solo corre y salva tu vida». «No voy a correr», dijo Selene firmemente. «Voy a quedarme, voy a terminar esto». Kael pareció querer discutir, pero Maren los interrumpió. «Es hora. Alfa, debes colocarte en el centro del círculo. Selene, tú te pararás frente a él. Cuando la luna esté completamente visible, el ritual comenzará». Kael entró al círculo y se paró en la piedra central.
Selene caminó hacia él, sus pies descalzos, sintiendo la tierra fría. Se paró frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Gracias», susurró Kael. «Pase lo que pase, gracias por intentarlo». «No tienes que agradecer, aún no hemos terminado». La luna se elevó lentamente sobre los árboles, y cuando su luz plateada tocó el círculo, Kael jadeó. Selene vio que sus ojos comenzaban a cambiar, el plateado volviéndose más brillante, más salvaje. «Está comenzando», dijo a través de dientes apretados. «No puedo controlarlo por mucho tiempo». «No tienes que hacerlo», dijo Selene. «Solo resiste hasta que pueda hacer mi parte». Maren comenzó a cantar en el idioma antiguo. Las palabras resonaban con poder, haciendo que el aire mismo vibrara. Selene sentía la marca en su hombro arder, más caliente que nunca. Kael cayó de rodillas, su cuerpo comenzando a convulsionar. La transformación había comenzado. Selene vio cómo su piel se estiraba, cómo sus huesos crujían, cómo el lobo comenzaba a emerger. «Ahora, Selene», gritó Maren, «antes de que termine la transformación». Selene tomó el cuchillo ritual que le habían dado. Su mano temblaba, pero su determinación era firme. Cortó su palma, profundo, sintiendo el dolor agudo pero sin importarle. La sangre fluyó inmediatamente, brillando con ese resplandor plateado imposible. Kael completó su transformación. Ahora era un lobo masivo, con pelaje negro como la noche y ojos que ardían rojos en lugar de plateados, señal de la maldición. El lobo rugió, salvaje y peligroso, y se lanzó hacia Selene. Pero ella no retrocedió. Extendió su mano sangrante y presionó su palma directamente contra el pecho del lobo, sobre su corazón. El contacto fue explosivo. Luz plateada estalló desde el punto donde su mano tocaba el pelaje del lobo. Selene sintió el poder fluir desde ella, más intenso de lo que había sentido jamás. Era como si cada gota de su ser fuera arrancada y vertida en el lobo frente a ella. Y comenzó a recitar las palabras que Maren le había enseñado. Palabras en el idioma de las videntes, palabras que resonaban con el poder de siglos. Por la sangre de la luna que corre en mis venas, por el poder de las que vinieron antes que yo, por la luz que rompe la oscuridad más profunda, rompo las cadenas que atan tu alma. Que la maldición se disuelva como niebla al amanecer, que la bestia encuentre paz en tu interior, que el hombre recupere su derecho a elegir y que nuestros destinos se entrelacen bajo la mirada eterna de la luna. La luz se hizo más brillante con cada palabra. El lobo aulló, no de dolor, sino de algo más profundo. Algo estaba rompiendo dentro de él. Selene podía sentirlo. La maldición luchaba, aferrándose con garras desesperadas, pero su sangre era más fuerte. Más fuerte porque no era solo su poder, era su voluntad, era su determinación. Era el hecho de que se había permitido importarle, permitido conectarse con este lobo roto y solitario. «Resiste, Kael», gritó Selene sobre el rugido del viento que había surgido de la nada. «Lucha contra ella, no la dejes ganar». Y Kael luchó. A través del velo rojo de la maldición, a través de la rabia de la bestia, luchó por cada pizca de humanidad que quedaba en él, porque no quería perderla. No quería ser el monstruo que la lastimara. La sangre de Selene fluía sin parar, empapando el pelaje del lobo. Ella podía sentir su vida drenándose, pero no importaba. Solo importaba terminar esto. Solo importaba salvarlo. «Por la luna», gritó, vertiendo toda su voluntad en esas palabras finales. «Que así sea». La luz explotó en una brillantez cegadora. Todos en el claro se cubrieron los ojos. El rugido del lobo se transformó en un sonido de alivio,
de liberación. Y luego, silencio. Cuando la luz se desvaneció, Selene estaba de rodillas, temblando, mareada por la pérdida de sangre. Frente a ella, donde había estado el lobo maldito, ahora había un hombre. Kyle, humano de nuevo. Sus ojos ya no eran rojos, eran plateados, puros, claros, libres. Funcionó, susurró, mirando sus manos como si no pudiera creerlo. Funcionó. La maldición. Se fue. Puedo sentirlo. Selene intentó hablar, pero todo se volvió borroso. Había dado demasiado. Sentía que se caía hacia atrás, pero antes de que pudiera tocar el suelo, brazos fuertes la atraparon. Kyle la sostenía contra su pecho, su corazón latiendo fuerte contra su oído. Selene, Selene, mírame. Ella abrió los ojos con dificultad. ¿Estás libre? Sí, estoy libre, gracias a ti. Lágrimas corrían por las mejillas de Kyle, algo que Selene estaba segura que nadie había visto en años. Pero, ¿a qué precio? Mira cuánta sangre has perdido. Vale la pena, susurró Selene. Siempre valió la pena. Maren llegó corriendo con vendas y hierbas. Necesita sanar. Rápido. Perdió demasiada sangre. Mientras Maren trabajaba para detener el sangrado y vendar la mano de Selene, Kyle no la soltó. La sostenía como si fuera lo más precioso del mundo. Y tal vez lo era, porque ella había hecho lo que nadie más podía. Lo había salvado, no solo de la maldición, sino de la oscuridad que había consumido su alma durante 3 años. La maldición se rompió, anunció Maren después de examinar a Kyle. Puedo sentirlo. La energía oscura se ha ido. Un murmullo de alivio y celebración recorrió la manada. Su alfa estaba libre, estaba salvado. Pero Kyle solo tenía ojos para la mujer en sus brazos. El vínculo, dijo en voz baja. ¿Sucedió? ¿Estamos conectados? Selene cerró los ojos y se concentró. Y sí, allí estaba. Un hilo invisible conectando su corazón al de él. Podía sentir su alivio, su gratitud, y debajo de todo eso, algo más profundo. Algo que hacía que su propio corazón latiera más rápido. Sí, susurró. Estamos conectados, para siempre. Kyle presionó su frente contra la de ella. Entonces pasaré cada día del resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haberme salvado. Nunca me arrepentiré, prometió Selene, aunque el cansancio tiraba de ella hacia la inconsciencia. Nunca. Y con esa promesa resonando entre ellos, con la luna brillando arriba como testigo, comenzó algo nuevo. No solo libertad de una maldición, sino el nacimiento de un amor que desafiaría incluso al destino mismo. Porque cuando 2 almas rotas se sanan mutuamente, cuando la oscuridad se transforma en luz, cuando el sacrificio se encuentra con la gratitud, ahí es donde nace la magia más poderosa de todas, el amor verdadero. La fortaleza había cambiado. Ya no era un lugar frío y solitario. Ahora resonaba con vida, con risa, con esperanza. Selene se paró en la ventana de la torre, mirando el valle abajo. Su mano, ahora completamente sanada excepto por una cicatriz plateada en forma de media luna en su palma, descansaba sobre su estómago levemente redondeado. Una vida crecía allí. Una vida creada del amor entre una vidente y un alfa. Un niño que llevaría ambos legados. Brazos fuertes la rodearon desde atrás, y el calor familiar de Kyle la envolvió. «¿En qué piensas?», murmuró él contra su cabello. «¿En qué lejos hemos llegado?», respondió Selene. «En todo lo que cambió desde esa noche». Kyle giró su rostro hacia él y la besó suavemente. «Todo gracias a ti, mi salvadora, mi compañera, mi todo». «Nuestro todo», corrigió Selene colocando su mano sobre la de él en su estómago. Los ojos de Kyle brillaron con emoción y un poco de miedo. «Un cachorro, nuestro cachorro. A veces aún no puedo creerlo». «Créelo, en pocos meses serás padre».
Y tú serás una madre increíble, dijo Kael con certeza. Nuestro hijo tendrá la madre más valiente, más poderosa, más hermosa que existe. Selene rió. Eres parcial. Completamente, admitió él sin vergüenza. Habían pasado 6 meses desde la noche que rompió la maldición. 6 meses de sanación, de aprendizaje, de amor creciendo más profundo cada día. El vínculo entre ellos era fuerte, permitiéndoles sentir las emociones del otro, compartir pensamientos cuando se concentraban, estar conectados de maneras que iban más allá de lo físico. La manada había prosperado bajo su liderazgo conjunto. Kael como el alfa que siempre debió ser, justo y fuerte. Y Selene como su compañera, la vidente que traía sabiduría y sanación a todos los que la necesitaban. Habían visitado la casa Dravos una vez, semanas después del ritual. No para venganza, sino para cerrar ese capítulo. El señor y la señora Dravos habían quedado aterrados al ver lo que su antigua esclava se había convertido. Selene les había dicho que nunca volverían a poseer a nadie, nunca volverían a maltratar a otro ser humano. Y ellos, viendo el poder en sus ojos, habían aceptado. Selene nunca supo qué pasó con Darian, el hermano de Kael. Kael había dejado ir su odio, entendiendo que la venganza no traería de vuelta a Elara. Maren creía que había muerto en algún lugar, consumido por su propia culpa. Y eso era suficiente. ¿Crees que Elara estaría feliz?, preguntó Selene en voz baja. Era la primera vez que mencionaba a la difunta compañera de Kael desde que se unieron. ¿Feliz de que encontraste amor de nuevo? Kael pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que Elara querría que yo fuera feliz, que viviera. Y sí, creo que aprobaría de ti. Eres todo lo que ella era, valiente, amable, feroz cuando necesitas serlo. La amarás siempre, dijo Selene. No era una pregunta. Siempre tendré un lugar en mi corazón para ella, admitió Kael. Fue mi primer amor, la madre del hijo que nunca conocí. Pero tú, Selene, tú eres mi presente y mi futuro. Eres quien me salvó, quien me mostró que podía amar de nuevo. Y te amo de formas que ni siquiera sabía que existían. Yo también te amo, susurró Selene, con cada parte de mí. Se besaron mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa, y cuando la noche cayó y la luna se elevó, brillante y llena, Selene sintió la marca en su hombro pulsar cálidamente. La luna había sido testigo de todo, su dolor, su sacrificio, su amor, y ahora era testigo de su felicidad, su sanación, su futuro. Gracias, susurró Selene a la luna como hacía cada noche desde que era niña. Y esta vez, de alguna forma, sintió que la luna respondía. En el brillo de la luz plateada, en el calor del brazo de Kael alrededor de ella, en la vida creciendo en su vientre, la luna le decía: «Lo hiciste bien, hija mía. Lo hiciste muy bien». Y Selene, la esclava invisible que se convirtió en la vidente más poderosa en siglos, la mujer que salvó al alfa maldito con su sangre y su amor, sonrió. Porque finalmente entendía lo que su madre había querido decir todos esos años atrás. La luna te protege, siempre lo ha hecho, y siempre lo hará. Esta es la historia de Selene y Kael, de una esclava y un alfa. De sangre plateada y maldiciones rotas, de amor que sanó heridas que parecían imposibles de curar. Pero más que eso, es una historia sobre encontrar tu propósito, incluso en la oscuridad más profunda, sobre tener el coraje de sacrificarte por algo más grande que tú mismo, sobre entender que a veces los rotos son exactamente los indicados para sanar a otros rotos. Tal vez tú también estés pasando por tu propia oscuridad ahora mismo. Tal vez sientas que eres invisible, que no importas, que tu vida no tiene propósito. Pero recuerda la historia de Selene.
Ella también pensó eso. Durante 10 años creyó que era menos que nada, hasta que la luna le mostró la verdad. Y tu verdad también está esperando. Tal vez no tengas sangre plateada. Tal vez no rompas maldiciones. Pero tienes tu propio poder, tu propia luz, tu propio propósito. Y cuando lo encuentres, cuando finalmente veas quién estás destinado a ser, brillarás tan fuerte que nadie podrá ignorarte. La pregunta es, ¿tienes el coraje de Selene para arriesgar todo por lo que crees? ¿Tendrías el coraje de Kael para aceptar ayuda cuando más la necesitas? ¿Estás dispuesto a creer que incluso las situaciones más imposibles pueden tener soluciones si solo tienes fe? Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Selene? ¿Sacrificarías tu sangre, tu libertad, incluso tu vida, para salvar a alguien que apenas conoces? Y dime, ¿desde qué país estás viendo esto? Quiero saber dónde está brillando la luna para ti esta noche. Porque la luna nos conecta a todos, sin importar qué tan lejos estemos. Y tal vez, solo tal vez, tu historia también esté siendo escrita por ella. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si sentiste algo mientras la escuchabas, entonces te pido que hagas algo. Suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones. Porque aquí, bajo la misma luna que te está mirando, seguiremos contando historias de amor imposible, de sacrificios que lo cambian todo, de almas rotas que se encuentran y se sanan mutuamente. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, con alguien que esté luchando en la oscuridad y necesite ver que la luz siempre encuentra un camino. Porque a veces las historias que escuchamos son exactamente las que necesitamos oír. La luna nunca se equivoca. Cuando ella elige, no busca lo perfecto. Busca lo verdadero, lo valiente, lo dispuesto a sangrar por algo más grande. Y si estás aquí, si escuchaste esta historia hasta el final, entonces tal vez eres exactamente ese tipo de persona. Tu historia está esperando. Tu luna está brillando. Y tu destino, como el de Selene, está escrito en luz plateada. Solo tienes que tener el coraje de reclamarlo. Hasta la próxima luna llena, mi amor. Que tu sangre brille con propósito y que encuentres al alma que hará que tu corazón ruge como lobo bajo la luna.